Fernando. Conversamos ahora sobre una iniciativa muy importante que ya ha cumplido 10 años, que es el Banco de Alimentos del Perú. Por esa razón hemos invitado a su gerente general, Daniela Ozores, a la que quiero comenzar felicitando por los 10 años de tenaz trabajo en su campo. Explíquenos, por favor, qué objetivos tiene el Banco de Alimentos y a quién sirve. Sí, muchísimas gracias por este espacio nuevamente. Como bien dice, nosotros ya tenemos 10 años luchando contra el hambre y el desperdicio de alimentos en nuestro país, ¿no? Las cifras de hambre son realmente aterradoras. Estamos hablando de más de 17 millones de personas que no tienen acceso a alimentación. Estamos hablando más del 50% de la población. No, de hecho, esos índices nos llevan a encabezar la lista de países en Sudamérica con mayor hambre, ¿no? Y cuando hablamos de inseguridad alimentaria, estamos hablando básicamente de 3 cosas. La primera es la cantidad, ¿no? La cantidad de alimentos que pueden consumir. Luego, la calidad, porque yo me puedo estar alimentando más no nutriendo. Y la frecuencia. Entonces, ¿cuántas comidas al día recibimos? Y no solo cuántas comidas, sino cada cuántos días puedo ingerir alimentos. Y ahí estamos hablando de inseguridad alimentaria severa. Sin ir muy lejos, en Lima, el año pasado, 1 de 20 personas estaban en inseguridad alimentaria severa. Es decir, que tal vez hoy comían, mañana no. Hoy en día estamos hablando 1 de cada 5. Estamos hablando casi el 43% de la población en Lima, sin irnos muy lejos, que no tienen acceso a alimentos. Entonces, bajo esta problemática que es grave e irreversible en los niños, estamos hablando que esa deficiencia alimentaria lleva a índices altísimos de anemia, desnutrición, niños que no van a poder desarrollar sus cerebros, niños que se van a quedar dormidos en las escuelas, que mañana no van a poder conseguir trabajo y un efecto multiplicador muy impactante en nuestro país, incluso en nuestro PBI. Nosotros lo que hacemos como Banco de Alimentos bajo esa problemática es conseguir alimentos de una manera distinta. Nosotros trabajamos a través del rescate de alimentos. En nuestro país, más del 50% de alimentos que se producen se desechan. Es decir, vamos a poner ejemplos. En el agro, por ejemplo, alimentos que no pueden ser exportados por temas de calidad, que la fruta no está de tal tamaño o de tal color, y esos productos ya no pueden ser exportados y se quedan en los campos de cosecha, cuando alrededor hay población en extrema pobreza que necesita esos alimentos, sin embargo se desechan. Hablemos en nuestras casas, también algunos alimentos se quedan. Hablemos de los supermercados, cuando vamos, por ejemplo, y vemos frutas y verduras que de pronto ya están maduras o de repente chancadas y nosotros mismos no las llevamos. ¿Qué pasan con esos alimentos de los supermercados? Se desechan. El Banco de Alimentos lo que hace es decirle a las empresas, a los mercados de abastos, a los exportadores, a los supermercados que trabajamos con más de 100 tiendas a nivel nacional, decirles no botes el alimento, porque se puede consumir. Si bien ya no está apto para ser vendido, pero sí está apto para ser consumido, porque está en perfecto estado. De esta manera, nosotros en 10 años hemos podido recuperar más de 40 toneladas de alimento y hemos beneficiado a más de 1 millón de personas. 40 toneladas de alimentos que están en perfecto estado y se hubieran desechado. ¿Cuáles son, por ejemplo, los más importantes? Por ejemplo, abarrotes que van a vencer y que no los pueden vender, que los tienen que retirar de las góndolas, por ejemplo, o de los almacenes ya no pueden salir, la aeroexportación. Por ejemplo, la semana pasada hemos recibido más de 100 toneladas de toronjas que iban a ser descartadas, paltas, cebollas y un sinfín de productos que no pueden llegarse a exportar por temas, digamos, estéticos. Es un tema de estándar del producto en el mercado internacional. Exactamente. Es decir, no puede haber un moradito por ahí, no un golpecito, pero la palta se puede utilizar perfectamente. Por supuesto. O, sin ir muy lejos, en los mercados de abastos. Nosotros, en el mercado mayorista de Lima, hace unos años que teníamos un espacio ahí, rescatábamos alrededor de hasta 8 toneladas diarias de frutas y verduras en perfecto estado. ¿Y qué hacemos nosotros con todos esos alimentos que recuperamos? Los repartimos en ollas, los repartimos en comedores, en albergues, instituciones educativas, organizaciones que preparan los alimentos, porque eso es importante, tienen que cocinar todos los días y atender a una población, por supuesto, en vulnerabilidad. Hay una organización, sin duda, hay un trabajo de base importantísimo para empadronar. Por ejemplo, empezar empadronando a quienes necesitan y luego preparar los alimentos, recolectarlos y dedicarle hora y energía a este trabajo.
Sí. Y no es poco, porque son 3 comidas al día. En algunos casos se ofrece 2, desayuno, almuerzo y por ahí un lonchecito de avena. En fin, estaba revisando algunas cifras para corroborar nada más las que tú nos habías alcanzado. El INEI, ¿qué dice? Que el 37% de la población presenta déficit calórico al cierre del primer trimestre de este año. Sí. Esto representa un aumento de 1.6 puntos porcentuales frente al similar periodo en el 2023. Sí. Para hacer nada más una comparación de un año a otro, prevalencia de desnutrición crónica, siempre citando la misma fuente, según el INEI, 20.3% de niños menores de 5 años en las zonas rurales. 20.3% de niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica. Exactamente. Justo cuando se está formando, ¿no? Exactamente. Sus capacidades más importantes para absorber conocimientos, ¿no? El pensamiento crítico, en fin, cuando empiezan a ir a la escuela. Así es. El cerebro no se desarrolla. O sea, es un tema, estamos hablando de un tema de cómo esto impacta su salud. Ese niño que no llega a desarrollar su cerebro por completo, estamos hablando de 0 a 5 años, que es la edad crítica para alimentarse, son niños que desayunan un tecito, que se van a dormir sin haber consumido un solo alimento. Y no tenemos que ir muy lejos, repito, no tenemos que ir a zonas, digamos, rurales, que por supuesto la pobreza extrema está principalmente en las zonas rurales, pero en Lima esto ha aumentado muchísimo. La pobreza urbana. La pobreza urbana ha aumentado muchísimo. Estamos hablando, por ejemplo, en temas, como mencionaba, de 20% a 43%, de 19% a 43% de inseguridad alimentaria. ¿Qué es lo que puede hacer alguien que nos esté escuchando, que se da cuenta de que en su casa hay alimentos que no se usan y que quiera colaborar? O alguien, empresario, que tenga el mismo problema, porque hay muchas empresas que sirven alimentos a sus trabajadores y no se gestiona todo de manera tal que se consuma todo. ¿Qué se puede hacer para colaborar con esta iniciativa magnífica que es el Banco de Alimentos del cual usted es gerente? Nosotros invitamos a las empresas, porque hay también que tomar algo bien importante, tomar en cuenta. Hay una ley de donación de alimentos que promueve que las empresas, en lugar de desechar los alimentos, los donen. Con esto reciben un certificado de donación que les permite como escudo fiscal para reducir los impuestos. Entonces, estamos hablando de un impacto también financiero para las empresas, por supuesto, un impacto social grandísimo e incluso un impacto ambiental, porque todos los alimentos que se desechan generan emisiones de CO2. Entonces, estamos hablando también de huella de carbono. Entonces, imaginen ese efecto multiplicador que genera un banco de alimentos al trabajar de manera organizada y eficiente. Entonces, invitamos a las empresas a que se sumen. Nosotros estamos prontos a lanzar nuestra campaña Alimentatón, donde invitamos a todas las empresas a que nos donen alimentos. Es una meta de 500.000 raciones que tenemos, pero en nuestro día a día recibimos donaciones de las empresas de cualquier rubro. Incluso estamos hablando no solo de empresas de alimentos, estamos hablando también financieras, cualquier tipo de empresa, porque nosotros también articulamos programas y proyectos de alto impacto donde llevamos alimentos. Y hay algo muy importante que quiero recalcar rapidito, y es que nosotros como Banco de Alimentos no entramos en un tema asistencialista. Nosotros buscamos que la señora, los comedores tengan las herramientas para salir adelante. Muy importante, tanto que preferiría que lo desarrolle no Ávila después de la pausa, a las 9:01, vamos a ir a la pausa de los titulares en la radio y pausa comercial en la tele, y nos explicará eso, esta actitud que usted dice que el Banco de Alimentos tiene, que no es asistencialista. Queda pendiente el tema para después de la pausa, señora Daniela Ozores. Continuamos aquí en cabina, Fernando. Sí, con la señora Daniela Ozores, gerenta general del Banco de Alimentos del Perú, quien nos ha dicho que el porcentaje de alimentos en el Perú que no se utilizan y que son desechados bastaría para paliar considerablemente las carencias de alimentación en nuestro país. ¿Cómo podemos promover que empresas y que privados que nos estén escuchando colaboren? Porque en muchos refrigeradores hay cosas que están a punto de vencer, uno no se da cuenta y cuando se da cuenta es demasiado tarde y hay que echar las cosas tristemente. ¿Cómo podemos hacer y qué campaña preparan ustedes este año para promover conciencia de que hay que aprovechar esos alimentos que ni siquiera los va a usar el que los ha comprado? Así es. Nosotros en octubre tenemos, como ya hace 3 años, una campaña muy importante que se llama el Alimentatón, en donde no solo participan las empresas que regularmente nos donan, sino que invitamos a las personas de a pie a que se sumen con donaciones de alimentos en puntos de acopios que vamos a tener distribuidos principalmente en Lima.
¿no? Entonces es una súper oportunidad para las personas que se quieran sumar a donar alimentos. También los podemos invitar a compartir las publicaciones que hacemos en redes sociales, porque es una forma de sensibilizar, de concientizar, porque mucho se habla del hambre, que es una cruda realidad, pero tenemos por otro lado la cruda realidad de los alimentos que se desperdician y que podrían estar alimentando a casi el 70% de la población. Entonces, qué importante es articular y gestionar de manera eficiente todos aquellos alimentos que ya no pueden venderse, pero que sí pueden consumirse, ¿no? Entonces, invitamos también a las empresas, no solo del rubro de alimentos, sino financieras, inmobiliarias, de todo tipo, porque nosotros como Banco de Alimentos, como mencionaba antes de la pausa, nosotros tenemos una misión que va mucho más allá digamos, de entregar o donar alimentos, sino es una misión que busca que realmente las mujeres, porque son principalmente las mujeres que están detrás de estos comedores, ollas, etcétera, que puedan surgir, que puedan capacitarse, que puedan recibir educación para que más adelante ya no tengan que depender de nadie, ¿no? Entonces, esta herramienta de la educación, enseñarles, porque una cosa es llevar alimentos y otra muy distinta es saber cómo prepararlos, saber cómo almacenarlos. Entonces, también estamos hablando de temas, por ejemplo, educación financiera, empleabilidad. Entonces, ahí articulamos con diferentes empresas que se dedican a eso para articular. Nosotros nos concentramos en el tema de alimentario, pero es muy importante darles capacidades y sobre todo esperanza, porque nosotros vamos y nosotros todos los días estamos en la punta del cerro literalmente, y también ahorita, por ejemplo, el lunes estamos en Ica, articulando con zonas muy pobres que tienen carencia de muchas cosas. Si no tienen alimentos, estamos hablando que no tienen acceso a luz, no tienen acceso a agua, no tienen acceso a muchísimas otras necesidades importantes para poder cocinar. Entonces, eso es importante también porque hay zonas en donde nosotros llevamos alimentos, pero ni siquiera es que cocinan a leña, cocinan con botellas de plástico que las queman. Imagínense el impacto que eso tiene en la salud de los niños. Claro que sí. En todo caso, se puede llevar alimentos a la sede del Banco de Alimentos. Así es. Denos la dirección, por favor. Sí, claro que sí. Nuestras oficinas están en San Isidro, nos pueden contactar a través de redes sociales para articular esta donación. Y las empresas que quieran donar, nosotros tenemos diferentes maneras, pueden llevarlo a nuestro almacén, que está en BCF, en Camino Punta Hermosa, o nosotros con nuestros 3 camioncitos podemos recogerlos. Nosotros tenemos diferentes maneras de articular esa entrega de alimentos porque buscamos que también sea una manera eficiente, ¿no? Y que, claro, eso sea lo mejor y lo más óptimo para la empresa. Entonces, nosotros también nos podemos acercar a recoger estas donaciones y articulamos con grandes empresas de transporte que nos dan también donaciones de transporte, que es muy importante. Hago un llamado a las empresas de transporte que nos apoyen porque la logística es lo que más encarece una operación como la nuestra. El transporte de los alimentos, congelar los alimentos de repente, porque almacenarlos. Claro, almacenarlos, en fin. ¿Hay algún teléfono o alguna cuenta? Sí, estamos en la web como bancoalimentosperú.org y en redes sociales estamos como Banco de Alimentos Perú. Y quería solo dar una acotación, y es que bancos de alimentos existen desde hace 50 años. Sí. Nosotros no hemos inventado la pólvora, somos el primer banco de alimentos en Perú, el único certificado, porque existe una organización internacional que certifica a los bancos por las diferentes formas en las que trabajan. Nuestra forma de trabajar ya está demostrada y certificada. Tenemos incluso certificaciones de calidad y inocuidad de nuestros almacenes. Entonces, la forma en que nosotros lo hacemos es garantizada para las empresas y para cualquier persona que se quiera sumar. Y muchas gracias por tu presencia y por el aliento que nos das, porque más allá de las cifras, que ya sabemos que son malas, perderíamos el tiempo a seguir si es que polemizáramos más sobre eso. Acá lo importante es resolver el problema. Exactamente. Y para eso ustedes apelan dándole organización a la generosidad que existe, tanto de los privados como de las empresas y los comercios de alimentos y los restaurantes, ¿no? Así es. Así es. Que uno de los grandes bancos que cabe se llama Restaurantes del Corazón, que funciona en Europa, que está basado en lo que los restaurantes desechan. Así es. Y entonces, si es que se puede reunir eso, naturalmente hay una contribución importante para que la gente pueda comer. Sin duda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amable. Gracias. Daniela, felicitaciones. Gracias, Daniela. Nos veremos para el Alimentatón. Alimentatón. En octubre, ¿no? Octubre, así es. Los invitamos a todos. Muy bien, muchas gracias por tu presencia y muy buenos días. Son las 9:14, hacemos una pausa, Mabel. Vamos a la pausa a las 9:14 y regresamos.